Y finalmente termina una de las novelas más largas de la Fórmula 1 relacionada con el mercado de pilotos. Si Checo Pérez sí o si Checo Pérez no en cuanto a su continuidad en el equipo Red Bull. La respuesta es sí, y por los próximos 2 años. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Los invito a pensar un poco la información y a compartir algunos datos que están relacionados con la renovación del contrato del piloto mexicano. ¿Cómo analizar esto? Hay muchos puntos de vista que a mí me parece sería interesante tocar de lo que significa la renovación del vínculo de Checo con la escudería en la que todos quisieran estar, más allá de la situación que hoy está viviendo Red Bull, donde siente que otros equipos se le están acercando. Pero sin dudas es el equipo a batir, donde son pocas las opciones que va a dejar Verstappen para que algún otro este año también le pueda llegar a quitar el campeonato del mundo. En ese contexto, la ecuación es fantástica. En un mapa que uno suele revisar prácticamente a diario, donde son tan escasas las plazas, incluso para pilotos jóvenes, ya consagrados o con buena perspectiva, que alguien con 34 años, avesado, veterano, experimentado, con muchísimas batallas, conserve ese lugar de privilegio es un mérito. Esta es una buena noticia. La segunda parte de esta película lo que nos está diciendo es que Verstappen sigue. Una de las primeras condiciones que imponía Verstappen era conservar la estructura. De hecho, en el sonado caso Horner, Marco, Jos Verstappen de hace poco tiempo, la problemática interna que vivió el equipo Red Bull había condicionado su continuidad de Verstappen a que si se venían grandes cambios o no. Y si básicamente Helmut Marko seguía detrás administrativamente del equipo. No tanto Adrian Newey, que en definitiva se termina yendo, sino más que nada a estructuras que para él hoy por hoy son mucho más representativas. El contrato real de Verstappen llega hasta 2028, o sea, trasciende al cambio reglamentario. Y lo que exige Verstappen es mantener una línea conservadora de administración. Entonces, la renovación de Checo nos está diciendo que Verstappen sigue. Y esto de alguna manera lo que hace es diluir la posibilidad de que Verstappen, por ejemplo, se vaya al equipo Mercedes. En consecuencia, en paralelo, en silencio, la renovación de Checo representa individualmente para él como piloto realmente un hito. Que esté siendo parte del proceso de uno de los cambios reglamentarios más grandes de la historia de la Fórmula 1, compatible a lo que fue el comienzo de la era híbrida de 2014, proceso en el que también estuvo. ¿Me entienden, no? Porque muchos vínculos llegan al límite de 2026. El de Checo Pérez trasciende 2026, o sea que va a estar trabajando el próximo año en lo que es la despedida del reglamento actual, de la despedida incluso que tiene Red Bull por delante con la asesoría del equipo Honda en cuanto al desarrollo del motor, y va a ser parte del proceso revolucionario del desembarco de Ford, que va a coproducir los nuevos motores con Red Bull a partir de 2026. Motores distintos, ustedes saben que van a ser motores básicamente más ecológicos, para no entrar en grandes complejidades. Y esto lo que demanda es diseño de nuevos autos, sensiblemente más chicos, sensiblemente más baratos y sensiblemente más livianos. Y que alguien esté sometido a este proceso, creo que es un espaldarazo importantísimo que le está dando Red Bull a Sergio Pérez. Bajo todas circunstancias es todo ganancia para el piloto mexicano. Contemplando que además los ritmos biológicos, los tiempos biológicos de los deportistas en general ponen límites, ponen fronteras, y que Checo Pérez, por lo menos en este momento, traspase esa frontera, me parece que es una gran noticia. Otro de los puntos, fuera de Verstappen, Vettel, Weber, Ricciardo, Verstappen el que más ganó, Vettel el que más campeonatos ganó como piloto, Weber fue uno de los más exitosos como segundo piloto, también otro tanto Ricciardo, clave en el desarrollo de la tecnología híbrida Ricciardo en su momento cuando dominaba Mercedes, y antes de que se vaya incluso Vettel, Ricciardo lo llega a superar en pista, Sebastián Vettel, siendo incluso Vettel 4 veces campeón del mundo, pero el que tomó la lanza del desarrollo fue Ricciardo, y con éxito. Fuera de ese lote de elegidos, ahí abajo, inmediatamente después viene Checo. Ustedes recordarán todos los procesos
de ingresos y egresos que vivió el equipo tratando de encontrarle un compañero del equipo, primero a Ricciardo, después a Verstappen, cuando se fue Vettel. Ahí es donde se vio, yo no diría una escudería sin rumbo, pero una escudería que cortaba de manera muy sanguinaria la conformación del equipo. Así pasaron los Kvyat, así pasaron los Albon, así pasaron los Gasly. Y siendo pilotos jóvenes, con muy buena proyección, con muy buen campo de desarrollo, no lo sustentaron hasta que llega Checo Pérez en el año 2021. Y Checo Pérez tiene un mérito indiscutible. Fue el principal promotor en pista de la primera victoria, por lo menos de Verstappen, y me parece que también de la segunda de Verstappen. A ver, lo que fue Abu Dhabi 2021, más allá del culebrón de Michael Masi, el director deportivo, que tuvo un error reglamentario que en algún momento como que propicia o acelera la definición a favor de Max Verstappen, pero eso está antecedido por un Checo Pérez que peleó contra Hamilton, retrasó su avance en la pista y le permitió a Verstappen achicar toda la diferencia que tenía hasta antes de la salida al safety car después del golpe de Latifi. Ahí se gana el mote de ministro de Defensa. Y ahí puso a Checo en otro escalón dentro del equipo. Porque de otra manera, cuando uno repasa la carrera, lo que pasó en 2021, que fue un escándalo, no hubiese sido posible. Escándalo en el que Checo no tiene nada que ver, por supuesto. El escándalo fue por otro lado. En 2022 se consagró como ministro de Defensa, en más de una oportunidad taponando a eventuales rivales de Verstappen para que Verstappen o recuperara puestos si es que tenía que recuperarlos o ampliara diferencias si es que tenía que recuperarlas. También es cierto que 2023 Red Bull podría haber ganado sin Checo el campeonato de constructores, o sea, tomando solamente los puntos de Verstappen hubiese sido suficiente para que se consagrara el equipo y para que se consagrara Verstappen. Pero Checo peleó el subcampeonato del mundo y le da la posibilidad de hacerlo por primera vez, de ir por el 1-2 en el campeonato de pilotos. Algo que también le sumó muchos méritos al piloto mexicano. Esto es parte de la explicación atinada de sostener una estructura conservadora dentro del equipo Red Bull, atentos a los grandes cambios que se vienen. Porque evidentemente la tendencia, y esto a nivel general, es apostar incluso por los pilotos más experimentados para afrontar estos procesos de desarrollo. Haas, por ejemplo, lo demuestra. Pasó de Mick Schumacher y de Mazepin, más allá de la cuestión política de Mazepin, a Kevin Magnussen y a Nico Hülkenberg, ¿no? Dos pilotos que están bien por arriba de los 30 años. O sea, hay tendencias que cuando se trata de elegir, se trata de elegir un piloto que por lo menos tenga una determinada cantidad de experiencia y años en el campeonato. Y son los que cotizan. Por eso el mercado de pilotos lo van a terminar torciendo Ocon, hoy liberado para el año que viene, y Carlos Sainz también liberado para el año que viene por Ferrari. Y no por nada Ferrari opta por un piloto de casi 40 años como Lewis Hamilton. Y no por nada Aston Martin renueva con Fernando Alonso. La experiencia hoy tiene un rol y tiene un valor más allá de todo lo que significa ser joven en la vida y ser talentoso en la vida. Y en la periferia de la Fórmula 1 está lleno de pilotos jóvenes y talentosos. Esto es lo que multiplica el mérito de Checo Pérez de seguir vigente en la Fórmula 1. Ahora, hay otras cuestiones que van más allá, para mí, en el plano de lo estructural. Y esto incluso hasta excede a Checo Pérez. No quiero recaer exclusivamente en lo del piloto mexicano. Lo que ratifica este movimiento es una penosa situación justamente para los pilotos jóvenes. El caso de, Liam Lawson, el caso de Drugovich, que ya se están cansando de calentar las sillas en los boxes de los grandes equipos de Fórmula 1. Las aspiraciones que podía tener Yuki Tsunoda de ascender un peldaño, o sea, rompe otra vez la lógica de piloto escuela, de escudería escuela que tiene Red Bull, en RB, antes Alfa Tauri, antes Toro Rosso. Rompe esa lógica porque la verdad es que no está promoviendo a nadie. Apuesta por lo que tiene, apuesta por la experiencia. El mensaje es no innovar. Entonces esto deja no solo un concepto de trabajo dentro del equipo Red Bull, sino que trasciende como equipo exitoso al resto de las escuderías. Entonces hay un montón de pilotos que siguen mirando de afuera. El que gane la Fórmula 2 va a seguir observando a distancia la posibilidad de llegar alguna vez a la Fórmula 1, más que alguna lejana posibilidad de ensayo en la Libre 1 del viernes. Esto aleja expectativas como la que puede llegar a tener en el plano de la Argentina un Franco Colapinto, que primero tiene que hacer sus méritos en la Fórmula 2, está en pleno proceso, los está haciendo, pero qué difícil después es ocupar ese lugar en el cuello de botella que significa
llegar a una butaca de Fórmula 1, porque no se abre el campo. Y cuando el campo se abre, las decisiones que se toman van en una dirección completamente contraria. Entonces, los estímulos de los pilotos jóvenes de Fórmula 2 o de Fórmula 3 o de las divisiones inferiores, como diríamos en el fútbol, realmente se achican. El mensaje que da Red Bull con Checo Pérez no es un mensaje menor, porque es la escudería más exitosa de los últimos 3 años. Si el camino es ese, todos repiten el camino, salvo excepciones muy específicas. Como por ejemplo puede ser Oliver Behrman, que se lo impone Ferrari a Haas, porque Ferrari le da los motores a Haas y le impone determinadas condiciones, y porque Hülkenberg se va para Sauber el próximo año pensando en Audi en 2026, pero después, más allá de esos movimientos específicos, realmente es muy, pero muy complejo pensar en una Fórmula 1 que se rejuvenezca. Uno no hace culto a la juventud, pero convengamos que el deporte va en una dirección cuando incluso depende tanto de lo físico, y la Fórmula 1 depende de lo físico, para un piloto con ganas, con sed, con reactividad y mucho más lejano, digamos, del declive propio de los tiempos biológicos que en cualquier momento seguro aparecerán para los Alonso, aparecerán para los Hamilton, aparecerán para los Checo Pérez y tantos otros que crucen la barrera largamente de los 30 años y que se acerquen más a los 40 o que estén en los 40, como el caso de Alonso y Hamilton. La cuestión es que desde el punto de vista latinoamericano, mexicano y desde Checo Pérez en particular, nada podía salir mejor, porque además está en el mejor equipo posible, porque los demás están muy atados en la incertidumbre todavía del desarrollo. McLaren creció, va por mucho más, pero ya tiene a sus pilotos atados. Ferrari creció, va por mucho más y ya tiene a sus pilotos atados. Mercedes no crece, todos sabemos que tiene la estructura para hacerlo, tiene una butaca libre, pero el proceso de crecimiento todos tenemos la sospecha de que va a ir mucho más allá de 2026 y Checo no está para esperar tanto. Aston Martin con mucho poder de fuego ató a Alonso y sabemos que a Stroll no lo van a mover. Entonces, dentro incluso de ese panorama de equipos con potencial, o sea, lo que pasó con Red Bull es lo mejor que le podía pasar a Checo Pérez. Y eso sí, celebramos por esto. Felicidad México, felicidades Latinoamérica. Sigue Checo en la Fórmula 1 y ante un desafío sin ninguna duda extraordinario. Ha sido un placer y muchas gracias por estar.